empezó. Ya empezó a grabar. Bueno, entonces vamos a exponer la teoría sociocultural de Vygotsky. Estamos aquí, compañera Ginny Sánchez, mi presente, Miguel Sánchez, en representación de Erika Otero y Jason Pineda. Bueno, entonces, estos son los integrantes del grupo. Esta teoría se ve desde el año 1896 al año 1934, entonces... Y listo. Buenos días. No pare. Ángel, pare. Ya paró. Listo. Buenos días. Entonces yo estoy en estos momentos estoy en representación de mi compañera Erika Otero. Entonces, Lev Vygotsky es un psicólogo ruso, el cual desempeñó su principal labor investigadora durante la segunda década del siglo pasado. Su trabajo principal tuvo lugar perdón, en el área de la psicología evolutiva y ha servido como base para muchas investigaciones y teorías posteriores relativas al desarrollo cognitivo en las últimas décadas, particularmente acerca de lo que se conoce como la teoría sociocultural de Vygotsky. Bueno, entonces, antes de seguir, voy a hacer una entrada en contexto de por qué se dice que en representación es que nosotros eh, investigamos todo el tema, ¿cierto? Pero para poder exponerlo, lo repartimos en puntos, cada uno decía esto, ¿cierto? Pues ellos no pudieron estar, entonces por eso decimos eso. Entonces ya voy a empezar yo, que esta parte en representación de compañero Jason. Entonces, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Esta teoría es una corriente de la psicología desarrollada por Vygotsky en Rusia del 1896 al 1934, según la cual el aprendizaje y la adquisición del conocimiento resulta de la interacción social. A ver, es el desarrollo cognitivo de los individuos. Se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que se responde al proceso de socialización. Se comprende, pues, que el desarrollo de la persona es consecuencia de esta socialización. Las características de la teoría sociocultural parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo y distingue 4 ámbitos de análisis, que son el filogenético relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie, histórico sociocultural relativo al contexto de inserción del sujeto, ontogénico relativo a la evolución biológica, sociocultural y y por último, microgenético, relativo a las características sociológicas particularmente del individuo. Entonces, un ejemplo es comprender al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Toma en cuenta los instrumentos y signos que mediante entre el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente el lenguaje. Pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la sociedad y consiste que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se atiende a la cultura en que se devuelve el niño. A ver, más comprende que los patrones de pensamientos responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de la construcción donde participan tanto el individuo como el grupo social en conjunto. Reconocen que existen habilidades mentales innatas como la percepción, la atención y la memoria,
pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. Conceptos básicos de la teoría sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky está sujeta a los siguientes conceptos fundamentales. Funciones mentales pueden ser superiores o inferiores. Funciones mentales inferiores se realizan aquellas funciones con las que se nace cada individuo, y las funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren o desarrollan mediante la interacción social. Ya. Sigue. Listo. Entonces, esta es mi parte, donde decimos que en esta exposición tiene como por objetivo presentar los principales puntos de la psicología sociohistórica y cultural propuesta por Vygotsky. Bueno, dando a esto, Vygotsky planteó el fundamento epistemológico de su teoría, indicando que el problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista, donde el sujeto actúa mediado por la actividad práctica social sobre el objeto, que damos por esto como una realidad, transformándolo y transformándose a sí mismo. En este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos. Son dos herramientas y dos signos, o sea, las herramientas se producen por cambios en los objetos y los signos que transforman internamente al sujeto, el cual está ejecutando pues como la acción. Los signos son instrumentos psicológicos, es un producto de la interacción sociocultural y de la evolución como es el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre otros. Dado a esto, señala que en el desarrollo psíquico del niño y la niña, toda función aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico. Es decir, se da el inicio a nivel interpsíquico entre los demás y posteriormente al interior del niño y de la niña, en un plano, no, perdón, en donde se transforma a sí mismo. Este proceso de internalización de Vygotsky lo llamó la ley de la genética general del desarrollo psíquico, o sea, cultural, donde el principio social está sobre el principio natural biológico. Por lo tanto, las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no están en el sujeto mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con los otros y en su actividad colectiva y conjunta con ellos. Y ya un mediado de los aportes teóricos de Vygotsky son propuestas pertinentes para pensar en la educación y en la práctica pedagógica. Estos postulados coinciden en la importancia de respetar al ser humano en su diversidad cultural y de ofrecer actividades significativas para promover el desarrollo individual y colectivo, con un propósito de formar personas críticas y creativas que propicien las transformaciones que requiere nuestra sociedad. Listo. La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado digo cerrado, la cual está en función de aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Bueno, entonces, así que aparte de lo dicho por mis compañeras y compañero, que dije, bueno, yo concluyo con lo siguiente, que me sirve de ejemplo, y es una pregunta, la cual es: ¿en qué sentido y proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo cognitivo de los niños? ¿Existe algún tipo de relación entre el desarrollo cognitivo y el complejo proceso colaborativo que llevan a cabo los adultos en la educación y el aprendizaje específico y general que reciben los niños? Entonces, así que
empiezo mi aportación con esta pregunta que se responde sola a medida que se lee sobre este tema, pues, pero, perdón, pero no lo hicimos con intención de preguntarnos, sino de poner en contexto lo que pretendemos exponer, poniéndonos en los zapatos de el señor Vygotsky. Entiendo un poco su teoría y la psicología, así que su punto de vista psicológico sociocultural fue tan importante a tal punto de ser considerada una psicología emergente. ¿Pero por qué emergente? Bueno, esta fue considerada así, pues era el comienzo de una psicología sociocultural, la cual emergía de pruebas y entrevistas hechas para el entendimiento del desarrollo cognitivo del ser humano, pero más pronunciado visto en los infantes frente a sus culturas, tutores y profesores en sociedad, como acostumbraba a hacer Vygotsky con base a lo investigado. Entonces, con sus pruebas y entrevistas, empezó a crear su granito de arena en la psicología sociocultural. Pues gracias a estas ya mencionadas pruebas y preguntas hechas en estas entrevistas, parecidas estas a las que nos cuestionamos en el principio, pude dar con lo siguiente, que es esta diapositiva que les muestro, que es: el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y el medio en que se desenvuelve. El ser humano es un individuo social. La potencialidad cognitiva depende de la interacción social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. El rol del docente como mediador, la importancia del lenguaje como instrumento para construir el aprendizaje. Y en esto se puede ver que señala a los profesores o aquellas personas que se están capacitadas para enseñar que no se puede tratar a los niños como seres apartados de su medio sociocultural. Entonces, basados en lo leído y comprendido, decimos que son ideas que estas personas capacitadas utilizan para enseñar durante bastante tiempo. Han tomado estas, adaptándolas a sus prácticas como docente, aprovechando así los aportes de Vygotsky para mejorar y beneficiar tanto a los alumnos de psicología social como a los alumnos de una carrera diferente a esta. Entonces, paso a esta diapositiva. Entonces, eh, la vida profesional de Vygotsky se focalizó principalmente en el desarrollo durante la infancia, en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa. No obstante, sus ideas también fueron relevantes para campos como la filosofía y la metodología de la ciencia, el estudio de las funciones mentales superiores o el de la interacción entre seres humanos. Pues acá comparto una de las frases de él y al leer lo anterior, al leer viéndolo por otro lado, no solo fue importante para el aprendizaje, ¿cierto? Sino que también en algo que está relacionado, que son los aportes para construir algo más. Y es que gracias a esto se inició socialmente con con las funciones psicológicas superiores, llevándolo así a la formación de neuropsicología. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, con lo leído y relacionado con estos aportes y contribuciones importantes, damos con la conclusión de que su importancia fue su granito de arena que dio para la sociopsicología y neurocognición, haciendo esto muy importante porque hicieron parte de las bases de estas y de muchos otros campos psicológicos que tomaron sus teorías para guiarse a la creación de muchas otras teorías, estudios y que se hicieron una realidad gracias a estos aportes hechos por Vygotsky. Entonces, antes de pasar a algo más de la teoría de él, quiero poner en contexto por qué decidimos escoger esto, o sea, por qué decidimos relacionarlo con la psicología y por qué se habla. Entonces, nosotros escogimos esto porque este es un tema bastante extenso, pero lo que teníamos para exponer, lo que investigamos, no nos daba para que todos pudiéramos exponer. Entonces decidimos llevarlo a comparación, cómo influía en la psicología. Entonces, por eso es que damos nuestro aporte y queremos aportar esto en esta exposición y ya pasamos a otra cosa al final de la teoría de él. Em,
Desde ahí, Ángel, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a hablar un poquito entonces de las habilidades psicológicas, eh, que son las que se refieren y son aquellas que aparecen en el ámbito individual del sujeto una vez que se ha adquirido funciones mentales superiores, es decir, aquellas habilidades que tras aparecer primero al nivel social, acaban por ser aprendidas o interiorizadas a nivel personal. Una zona de desarrollo próximo se refiere a aquellas funciones que aún no se han desarrollado o que están en proceso de maduración. Listo. Unas herramientas del pensamiento son todas aquellas herramientas construidas socialmente que permiten estimular u optimizar el pensamiento. Hay dos tipos de herramientas esenciales: herramientas psicológicas. El lenguaje, el lenguaje, los números y los sistemas de símbolos en general. Aplican también otras como las convenciones sociales, las normas, los mapas, las obras de arte y los esquemas. Otra herramienta es las herramientas técnicas, que son todo tipo de herramientas materiales como lápices, papeles, máquinas e instrumentos. Listo. Esto es la mediación, la cual hace referencia a los procesos de interacción desarrollados por el sujeto a través de mediaciones instrumentales, es decir, las herramientas del pensamiento, sean técnicas o psicológicas; mediaciones sociales, es decir, las relaciones humanas que se dan por el padre, maestros y madre. Listo. Y esto es la teoría sociocultural a la psicología. Los aportes de la teoría sociocultural al campo de la psicología evolutiva son principalmente la comprensión del desarrollo psicocognitivo ocurrido en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el estudio de la construcción del lenguaje escrito. Listo. Eso ya es un pequeño esquema de cómo es la teoría, de que el pensamiento pasa por diferentes fases de formular palabras, que es el lenguaje externo, esencialmente fonético; el lenguaje interno, significativo y semántico; después pasa el lenguaje como una herramienta para hacer el ser humano de comunicación social. Después que observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Después destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños ponen palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos más rápidamente, o sea, lo que hablamos anteriormente. Y además sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. Y en ese momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo, que es el pensamiento, ¿cierto? Entonces ya finalizamos la exposición, unas referencias y pues gracias por escuchar.